Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yulisa. Un placer estar por aquí esta noche. Qué bueno, ya hacía como unos días que no venía, te tocaba. Había un tiempecito. Te Sí. tocaba, ya tocaba. Miguel, ¿qué establece el Código del Menor para delitos de homicidio, hechos de sangre, cuando el infractor, quien lo comete, el autor, es una persona que no llega a los 18 años de edad? Mira, lo primero que hay que decir es que en el año 2003 hubo una reforma importante de la justicia de menores. En este caso se le llamaba Sistema de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes. Tenemos que entender que en materia de menores la sanción no es exactamente igual a la de los adultos, es un carácter mucho más reeducativo y de reinserción a la sociedad, principalmente porque se parte del discernimiento que tiene un menor al momento de cometer la infracción, que no es exactamente el discernimiento que tiene una persona mayor de edad. El legislador de la República Dominicana eligió la mayoría de edad en los 18 años para el tema de la responsabilidad penal, aunque sabemos de que hay otro tipo de responsabilidades, por ejemplo como la laboral, donde la edad es 16 años. Si una persona puede hacer un contrato de trabajo con 16 años. Lo que quiere decir que el sistema jurídicamente no es exactamente igual. ¿Qué dice la ley de menores? En primer lugar, la responsabilidad del menor es de grupos etarios. Grupos etarios es, los menores de edad van a responder dependiendo de la edad que tienen. Y hay 3 grupos. En la República Dominicana, menos de 13 años no responden penalmente. O sea, si un menor de 13 años mata a una persona, no hay cárcel. ¿Por qué? Porque la ley prácticamente lo que dice es que el discernimiento ahí no estaba maduro. Grupos de 13 a 15 años responden penalmente con unas sanciones y de 15 a 18 años con otro tipo de sanción. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema no es homogéneo y que evidentemente se toma mucho en cuenta la edad del menor. En el tema de la prisión, en materia de menores o de la sanción, es una sanción que siempre ha estado en el tapete, se ha hablado de reforma, pero efectivamente hay tratados internacionales que obligan al Estado Dominicano a que la sanción de menores no sea tan gravosa como la otra, porque no tiene una finalidad, en este caso, de inocuización, es decir, de exclusión de esa persona de la sociedad, sino de reinserción. Siendo la prisión la última sanción a la que puede recurrir el Estado en materia de menores mayores de 13 años, hay apenas 5 o 6 delitos donde se puede imponer prisión. O sea, no en todos los delitos se puede poner infracción en materia de menor. Y esa es una segunda clasificación. Además de que menos de 13 años no responde penalmente. De 13 a 15 años tampoco responde de una manera gravosa, como es el caso que lo vamos a analizar después, que tenía 14 años, y de 15 a 18 años responde de una manera. La prisión aplica para homicidios, aplica para violaciones sexuales, aplica para golpes y heridas, aplica para sanciones penales para mayores que sean de 5 años de prisión. O sea, cualquier infracción que en el Código Penal tenga más de 5 años, aplica también prisión. Ahora, ¿cómo es esa prisión? Esa prisión, en el caso que narra la noticia, es una prisión que solamente puede ser de 1 a 3 años. Se le llama privación de libertad, 1 a 3 años. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad, es decir, lo que la ley dice, lo que la ley expresamente sanciona para ese caso, es de 1 a 13 años, tomando en consideración el grupo etario que entra en la clasificación de 13 a 15 años. El caso que nos llama la atención en este momento, el primer caso, porque tenemos varios casos de asaltos, de crímenes y hechos de sangre que tienen que ver con delincuencia, que también incluye a menores de edad, pero en el caso del homicidio de estas 3 personas, 2 niñas muy pequeñas entre ellas, que los padres dicen ni siquiera habían empezado a vivir, son el resultado de una inobservancia de la ley de tránsito de un ciudadano de 14 años, que según dicen los comunitarios no tenía cédula, no tenía licencia todavía. ¿Qué puede esperar la familia en ese caso? En ese caso, al igual, porque es que la sanción en este caso grave fue el homicidio involuntario. La ley no divide de homicidio involuntario y voluntario, que también pudo haberlo dividido, pero efectivamente ahí es de 1 a 3 años de privación de libertad, porque no es exactamente una prisión en el sentido clásico de lo que la gente entiende una cárcel en materia menor. Eran los antiguos reformatorios, hoy se le llama casa de rehabilitación, que tienen otras peculiaridades, donde a la mitad de la condena hay una obligación del juez
de revisar la sanción y que podría liberarlo hasta en 1 año y 6 meses después, si es condenado a 3 años, porque la sanción es de 1 a 3 años. ¿Algún agravante que la familia no hay pueda agravante en materia apelar? de No hay ningún no hay 3 agravante. años y 3 personas 3 metros bajo tierra. Exactamente, porque el sistema de justicia penal de menores es diferenciado del sistema de justicia penal para adultos. Se toma en consideración el discernimiento. No es lo que ocurre en Estados Unidos, donde en Estados Unidos ya lo que se toma es el discernimiento maduro y una gente de 14 años podría tener mucho mayor discernimiento que una 21, por eso, de 21 años, y por eso se le hace, que es la mayoría de los Estados Unidos, se le hace un experticio psicológico y se determina si va a responder como menor o mayor de edad. En este caso no, en este caso taxativamente el legislador dominicano eligió la mayoría de 18 años y dijo no, menos de 13 años no responde penalmente. O sea, un niño de 11, de 12 años que mata a otro no entra en cárcel. De 13 a 15 años, de 1 a 3 años, y de 15 años a 18 años, de 1 a 5 años. Bueno, es difícil poder analizar una cosa así cuando se está hablando de 3 personas muertas por una persona desaprensiva que por el solo hecho de ser menor de edad no va a cumplir una condena justa. Se puede, para la familia tal vez no hay nada que uno pueda decir que diga, bueno, se hizo justicia, 3 años de cárcel tal vez para la familia no es un número siquiera representativo, pero se puede hablar de situaciones que puedan, ¿cómo decirlo sin que se oiga mal? Ser motivo de justicia conexa. Bueno, no, mira, realmente el sistema de justicia penal inició precisamente para evitar casos de venganza privada y la venganza privada nunca es sana en una sociedad porque ya no evalúa un tercero imparcial, sino el sentimiento y la pasión de una persona. Entonces, evidentemente, sí hay cosas, hay temas pendientes en el sistema de política criminal. Ahora que el presidente de la República tiene una mesa en la Policía Nacional, evidentemente la justicia de menores es grave, más que en este caso que hay un tema de homicidio que se podría decir involuntario o voluntario si él le lanzó el carro de maldad, que es el tema de las pandillas juveniles. O sea, que es mucho más preocupante, evidentemente, que un caso aislado, porque es un caso aislado. Pero cuando ya estamos hablando de pandillas juveniles, ya estamos hablando de hechos mucho más gravosos, porque es criminalidad organizada de menores. Que en el país hay pandillas juveniles que se han podido controlar por lo menos a niveles mucho menores que la Mara en El Salvador o los Latin King en España, pero tenemos esos problemas en la sociedad dominicana que se regulan con este código. Bueno, y si a eso tú le agregas el narcotráfico, ahora resulta que los jóvenes, mientras menos edad tienen, son más atractivos para los temas de delivery y contacto, exactamente, de los productos que son prohibidos y penados por la ley de la Dirección Nacional de Control. Mira, ahí hay una suerte que no es el Código Penal, pero imagínate que un mayor de edad utilice como sicario a un menor de edad. En el tema de la ley de droga, por lo menos hay un agravante muy fuerte para la persona que dirige la organización de droga. En el caso de menores de edad, no. En el caso de menores de edad, no hay esa agravante. Entonces, vuelvo y te repito, imagínate el tema de las pandillas. Y el Código Penal, que es de los problemas que hay, ese proyecto de Código Penal que otra vez que Pacheco ofreció, el presidente Pacheco de la Cámara de Diputados ofreció que lo iba a poner en esta legislatura, no es cierto que lo va a poder poner porque estamos en un año electoral y el tema sigue siendo el aborto, pero por ejemplo en ese proyecto de Código Penal se podría regular perfectamente simplemente con un concepto de autoría inmediata de que aquella persona adulta que utilice un menor para cometer un delito va a ser el sancionado y el menor simplemente va a ser el tema de la ejecución del delito. O sea que hay cosas que se podrían reparar de política criminal en el Código Penal, pero aquí eso lamentablemente está en una nevera. Miguel, ¿es realmente justo que el menor no tenga una sanción ejemplar en materia de crimen? Crimen de sangre, narcotráfico, pandilla, asaltos. Tenemos captados en video decenas de casos donde los atracadores, asaltantes son menores de edad, 14, 13, 12, 17 años. Es un problema mucho de la provincia de Santo Domingo. Así es. Hay muchos casos. Por lo menos la estadística que ha levantado el centro que uno trabaja, hay una gran incidencia de la pandilla en Santo Domingo Este. Entonces, sí hay que hacer una modificación
evidentemente, pero recuérdate de que cuando un menor delinque, lamentablemente hay una falla del sistema, De la familia. de la familia. O sea, no es como cuando delinque un mayor de edad. ¿Cuál es el problema? Que son de los grandes debates que se dan en justicia de menores, que es el tema, la justicia de menores, para que te haga una idea, es en el año 2000 que asume la palabra que son responsables penalmente, porque antes ni siquiera decían eso. Antes decían que no era una responsabilidad penal, que era una especie de sanción de educación. Eso, y todavía esto se le llama sanción y se le llama sanción privativa de libertad, no se le llama pena. Entonces, la justicia de niños, niñas, adolescentes, como decimos aquí, de menores, es una justicia diferenciada, basada en tratados internacionales y basada de que no podemos juzgar igual a una persona de 14 años que a una de 18 años. Aunque la diferencia de edad y el lazo de tiempo es corto entre uno y el otro, pero aquí el legislador eligió por una tipificación taxativa de los delitos en relación de la edad, de los grupos etarios. Entre todos los casos que has tenido, que sé que son bastantes, ¿puedes pensar, analizar, concluir en que hay una necesidad de que se modifique esa normativa dentro del Código del Menor? Sí, mira, de hecho hay proyectos de ley que querían subir las sanciones a 10 años, a 8 años, pero esos proyectos de ley han sido difíciles, principalmente porque la UNICEF juega un rol muy activo ahí, y las ONG de menores también, y hay una situación importante en todo esto que se llama jurídicamente el interés superior del niño. O sea, aún el niño delinquiendo, el Estado tiene un deber, como quiera, de educar y tratar de reinsertar, de protegerlo. O sea, es un problema muy conflictivo porque siempre uno ve casos límite como este, donde una persona le extrae un carro y cuando uno le dice a la gente, bueno, lamentablemente lo máximo que él puede ir a la cárcel vuelvo y repito, centro de rehabilitación, son 3 años, pero es que el legislador eligió esa política y ante esa política hay poco que se pueda hacer. ¿Se puede hablar de casos no recuperables en menores? Sí, evidentemente que sí, no es menor en todo. O sea, no todo, el sistema no es lo suficientemente bueno para hablar de una reinserción. De hecho, te voy a decir algo, o sea, hay mucha discriminación. Después que una persona entra en el sistema de justicia penal, hay una estigmatización. Inmediatamente la sociedad con esa persona no quiere nada. En un menor de edad se agrava mucho más, porque en un menor de edad empieza su vida, no tiene recursos propios y sale de la cárcel ya con un estigma mucho fuerte. Adicionalmente, si tú ves los centros de rehabilitación como tal, yo me acuerdo cuando era consultor jurídico del CONANI que se puso en vigencia esta ley, los esfuerzos que se hicieron por mejorar esos centros, pero hay un tema no estudiado en la sociología dominicana de mucha violencia. O sea, efectivamente, el Estado dominicano como tal y la sociedad dominicana como tal es violenta. O sea, tiene un problema Es violenta, no hay duda. O sea, aquí se cometen cosas que no deberían cometerse. Y además hay muchos padres irresponsables, porque en ese caso no hay duda que la familia debió quitar el vehículo a ese menor de edad. Uno dirá, bueno, pero Miguel, tú igual a los 14, 15 años te robaba el carro de tu papá en la clase media. Pero no deja de ser preocupante de que una persona sin las nociones de manejo correspondientes, porque ya se veía que en el vecindario se le había advertido, comete esa situación. ¿El sistema estaba preparado legal para esa situación? Evidentemente que no. ¿Se ha tratado de hacer esfuerzos de modificar la ley? Sí, hay muchos proyectos de ley que se han insertado en el Congreso, en el debate, pero aquí no se toma muy en serio la ley penal. Aquí la ley penal durante años, tanto para niños, niñas y adolescentes como para adultos, es prácticamente intocable. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en el tema del Código Penal, el proyecto de Código Penal, básicamente porque hay una lucha, una disputa por el aborto. O sea, eso tiene parado un proyecto de ley que podría regular hasta el tema de la prisión preventiva. Podría regular esa situación de como hacen en Estados Unidos. Aquella persona que se fugue, ya no tenemos que conocer tu otro delito, es la fuga, o sea, la evasión de la justicia. Cosa así tan sencilla.
el aborto la tiene parada. Pero también delito de manipulación genética, muy de moda ahora. Tú vas a una clínica, manipulan los genes de un embrión, eso aquí en la República Dominicana no está sancionado. No hay un código de ética. No hay un código, no, o sea, hay un tema ahí. Entonces, Para en la la materia de biotecnología. menores, la regulación es una regulación muy pro el menor, tiene que ser así, eso dicen los tratados, pero en muchos países se ha ajustado. La sanción no es exactamente tan mínima como esa porque la condición social y el nivel de entendimiento que tiene el menor de edad hoy día no es exactamente el que tenía hace 10 o 15 años. O sea, la sociedad avanza mucho más y tal vez habría que darle un grado de exigencia mayor al menor de edad. Sin embargo, vuelvo y repito, aquí esto fue del año 2003, se hicieron grupos etarios, menos de 13 años no responden, de 13 a 15 años es de 1 a 3 años, no importa lo que haga, o sea, puede venir un menor de edad y quemar este canal con nosotros adentro, de 1 a 3 años si tiene menos de 15 años y de 15 a 18 años solamente hasta 5 años. La ley es racional y proporcional, evidentemente te diría que no, pero tampoco se le puede poner la pena del adulto ahí, pero de que hay que modificarla, encontrar un punto medio. hay que buscar un punto medio, pero eso no es la voluntad y realmente la política criminal aquí, la gente cree que son los asaltos, la gente cree que es la delincuencia de la corrupción y hay muchos casos que no tienen que ver con eso en el sistema de justicia criminal que ni siquiera lo vemos. Lo vemos un día cuando ocurren situaciones como esa. Lamentablemente. Lamentablemente. Gracias al doctor Miguel Valerio, abogado penalista, catedrático, especialista en temas penales, que ha estado esta noche con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias, de Yulisa, por la invitación.